Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar reunidos una vez más para escuchar la palabra del Señor. Amén. Nuestro hermano ya oró, así que ya no vamos a orar. Al final nomás. Bueno, estamos contentos de estar reunidos esta mañana. Ha amanecido bastante frío hoy día, por lo menos en Ceballos, ¿no es cierto? A ver los de Ceballos. Todos los de Ceballos. Ah, Ceballos también. Sí, ¿verdad? Bastante frío hacía en Ceballos, ¿no es cierto? Que no daban ganas de levantarse. Estaba pero helado, ya pensamos que iba a caer nieve. Bueno, gracias al Señor que en la medida que pasaron las horas ya se fue normalizando un poquito y esperamos que no haga tanto frío. Bueno, haga frío o haga calor, lo importante es que en la presencia del Señor siempre es el mejor lugar. Amén. Muy bien, quiero compartir hoy día acerca de un tema y vamos a estar viendo algunos poquitos versículos de ese tema. Y me vino a la mente porque el otro día estábamos en el día miércoles con la capacitación de los hermanos colaboradores y yo les preguntaba, ¿para qué somos llamados nosotros? ¿Cuál es nuestro llamado? Por ahí una persona dijo, somos llamados a evangelizar. Muy bien. O otro dijo, somos llamados a servir. Bueno, no recuerdo mucho las respuestas que me dieron. Muy, gracias. ¿Sabe qué? Venga a predicar. Gracias por... eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Carlito. Muy bien. Entonces, yo les decía exactamente como nuestro hermano Carlito nos acaba de decir, que nuestro llamado es a ser seguidores de Cristo, a ser discípulos de Cristo. Nuestro llamado es, como dijo nuestro hermano muy claramente, es a ser como Cristo. Es cierto que tenemos que predicar el Evangelio y gracias al Señor lo estamos haciendo, ¿no? Estamos teniendo, gracias al Señor, por los hermanos y hermanas que están trabajando, un lindo grupo en Macasto de niños que está escuchando el Evangelio, también un lindo grupo de niños y adultos que está escuchando en Constantino todos los domingos, porque evangelizar no es solamente un evento que se hace, sino que es un trabajo donde se presenta la verdad y en la medida que la gente va escuchando una y otra vez, ahí va entendiendo el Evangelio y el Señor le va dando el don de la fe y el arrepentimiento. No es algo instantáneo. Claro que el Señor salva como quiere a las personas, ¿no? Ahora, también podríamos decir que nuestro llamado es a ser testigos de Cristo. Pero por sobre todas las cosas, aunque somos llamados a evangelizar, somos llamados a ser seguidores de Cristo. Ese fue el mensaje que el Señor transmitió a los que le escuchaban. Seguidme, venid en pos de mí. Ese fue el llamado tanto personal como el llamado general. Por eso Él se acercó a ciertas personas, por ejemplo a Mateo que estaba en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y Él dejando esa banca ahí, dejando el banco de los tributos, se fue y siguió al Señor. Es por eso que el Señor le dijo a Pedro y a sus hermanos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos dejando las redes, le siguieron. Y es por eso que el Señor le decía a las multitudes, el que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué les estaba diciendo? Déjenlo todo por mí, yo debo ser lo más importante. Entonces el llamado es a seguir a Cristo, pero seguir a Cristo, ¿qué significa? Seguir a Cristo significa caminar por el mismo camino por donde Él pasó. Significa dedicar nuestra vida a aprender a ser como Él. Y lo que cada uno de nosotros debe preguntarse, hermanos, queridos hermanos, lo que cada uno debe preguntarse es, ¿estoy creciendo en mi semejanza a Cristo? ¿Estoy cada día siendo más como Él? Y nosotros tenemos que observar cómo nosotros enfrentamos la vida y cómo enfrentamos las circunstancias, porque es ahí donde nosotros demostramos si somos o no como el Señor. En la manera en que nosotros tratamos a los demás, demostramos si somos como el Señor. En la manera en que nosotros tratamos con el pecado de otro, nosotros estamos demostrando si somos como el Señor. En la medida que yo trato con mi pecado, con los errores que cometo, en la manera en que yo reacciono, estoy demostrando si soy como el Señor o no. En la manera en que yo lidio con las pruebas y circunstancias difíciles, voy a estar demostrando si sigo a Cristo o no, si soy como Él. Y en la manera en que yo enfrento los desafíos y los problemas de servir al Señor. Porque el camino de Cristo no es un camino fácil, es un camino muy difícil. Marcado por corona de espinas, por látigos,
por persecución, por acusaciones, por rechazo, por oposición, por abandono y por soledad. Y la pregunta, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo? Cuando nosotros reflexionamos realmente en lo que significa seguir a Cristo, vemos que no es un camino fácil. Y no solo eso, es un camino muy, muy duro. Pero ¿sabe qué? Hay un texto en el libro de Hebreos que dice que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Esta palabra oprobio no la usamos muchas veces, ¿no? No decimos, hermano, oren por mí porque me siento en un gran oprobio. No usamos eso, ¿no? O estoy en gran afrenta, no tampoco, ¿no? Son palabras que están en la Biblia, pero generalmente no las usamos. Son de un castellano un poco más antiguo, ¿no? Acordémonos que la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera del 1960, fue traducida originalmente al español en 1500 y algo. Y la última revisión, bueno, han habido muchas revisiones, pero la revisión que mayormente usamos es del 1960. De modo que hay palabras que no usamos, pero afrenta es un sufrimiento, una vergüenza muy grande. Y dice que el Señor menospreció eso. No fue de tanto valor lo que podía padecer por el gozo que estaba puesto delante de Él. Entonces, la gloria que le esperaba era tan grande, cuando Él sabía, porque Él sabía que iba a resucitar, ¿se acuerdan? Él siempre le decía a los discípulos que iba a resucitar. ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí estamos juntos aquí? ¿O están contra mí? ¿Están conmigo o están en contra de mí? No nos distraigamos, no dejemos que nuestra mente vague por ahí. Concentrémonos, quiero capturar su atención. Entonces, la gloria que le esperaba al Señor Jesucristo era tan grande que Él estuvo dispuesto a sufrir. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Tenemos que estar dispuestos a padecer. Tenemos que poner la espalda para los látigos. Tenemos que poner nuestras manos para que también sean clavadas. Porque nuestro llamado es seguir como Cristo. Y como dice la Escritura, mientras mayor sufrimiento y mayor padezcamos por ser leales a Cristo, mayor será la gloria que recibiremos cuando Él venga. Entonces, nuestro llamado es que debemos ser como Cristo. Ese es el llamado. Si yo le puedo titular al sermón de hoy, es un llamado a ser como Cristo. Y yo quiero decirles, hermanos, que eso es lo que debemos hacer. No somos llamados a ser como nosotros. Somos llamados a ser como Cristo. El problema es que valoramos mucho cómo somos. Nos gusta cómo somos. Nos encanta. Pero no somos llamados a ser como somos. Somos llamados a ser como Cristo. Por lo tanto, nuestro carácter debe ser modificado. Por lo tanto, debemos ser transformados a la imagen del Hijo. Quiero compartir con ustedes 3 textos de la Escritura que nos hablan acerca de este llamado a ser semejantes a Cristo. El primero está en Romanos capítulo 8. Acompáñenme a Romanos 8. Hemos estado leyendo Romanos las últimas semanas. Hoy tocó Romanos 9, ¿no es cierto? Vamos a volver atrás a Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Y vamos a ir en este capítulo 8, vamos a ver desde el versículo 28, ¿ya? Muy bien. Aquí encontramos un texto maravilloso, pero tenemos que entender a qué se refiere. ¿Me comprenden? Muchas veces nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, pero nos olvidamos que esas promesas fueron dadas con un propósito específico. Claro que las promesas de Dios se aplican de muchas maneras, pero tienen un fin que no debemos olvidar, ¿no? A veces es fácil tomar las promesas de Dios y ocuparlas para nuestros egoístas intereses. Y cuando hablo de egoístas intereses, hablamos de que intereses que pueden ser muy legítimos, pero que no tienen a Dios como el centro, que no nos llevan a consagrar nuestra vida a Él. Entonces aquí dice versículo 28, un texto famoso, ¿no es cierto?, que todos los creyentes sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí da una explicación. ¿Quiénes son? No son todas las personas. De pronto a veces usted está ahí conversando con su vecino y su vecino no es cristiano. Y usted de pronto le ve que está pasando pruebas. Tranquilo, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. No, ese texto no es para todo el mundo.
Aquí dice, ¿para quiénes son? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No todos son llamados. No todos Dios los ha alcanzado con su gracia. No a todo el mundo Dios los ha salvado y transformado su corazón. Son para los creyentes. Esos son los que verdaderamente aman a Dios. Y empieza a decir, ¿por qué razón todas las cosas ayudan a bien? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí viene el punto. Hermano, cuando el Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, no está diciendo que nosotros somos el centro del plan de Dios y que Dios está dedicado a satisfacer todos nuestros deseos y nuestros sueños. Ciertamente Dios cumple muchos sueños y nos bendice más de lo que merecemos, ¿no es cierto? Porque a pesar de que Él es el centro, realmente Dios nos bendice, pero todo es para su gloria. Pero aquí dice que el propósito por el cual las cosas ayudan a bien es porque Él, dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que nosotros nos parezcamos al Hijo, para que Él pueda resaltar entre muchos hermanos, para que en muchos que son semejantes a Él resalte como el verdadero, como el original, como el centro, ¿me comprende? Y que todos estos que somos nosotros, que un día estaremos en la gloria con el Señor, seremos semejantes a Él. Entonces, ¿a quién apunta todo? ¿A quién apunta? A Cristo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hablábamos de los sacrificios de animales? ¿A quién apuntaban? ¿Sí se acuerda el Samuelito? Muy bien. ¿A quién apuntaban estos sacrificios? ¿Apuntaban a quién? A Cristo. Eran como una flecha que nos dirigía hacia el Mesías que vendría. Lo mismo, la palabra de Dios dice que Dios va a obrar las cosas para bien. Pero ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien? Es que Dios va a obrar todas las cosas para que sirvan de modo que seamos semejantes al Señor. Y este es el punto. ¿Sabe? Una de las cosas que me ha ayudado a afrontar momentos duros y difíciles es saber que Dios todo lo usa para nuestra santificación. Todo lo usa para nuestra santificación. Si Dios lo permite, es para nuestro bien. Pero ¿cuál es nuestro bien? ¿Cuál es nuestro mayor bien? Que seamos hechos a la imagen del Hijo. Nosotros tenemos que entender bien qué significa que nosotros un día seremos semejantes a la imagen del Hijo. Porque no lo entendemos, no lo anhelamos. A veces no anhelamos cosas maravillosas porque no las conocemos. ¿Me comprende? Cuando se ha ausentado cierto beneficio, cuando no hemos experimentado cierto beneficio, es difícil desearlo, ¿no? Alguien que en su vida nunca experimentó, digamos, algo, puede ser que lo necesite, pero no comprende la realidad y la grandeza, como alguien que ha tenido y lo ha perdido. ¿Me comprende? ¿Sí me doy a entender? No quiero dar muchos ejemplos porque soy malo para los ejemplos. Ok, pero aquí dice que el propósito de Dios por el cual fuimos predestinados, es decir, que Dios desde antes nos conoció, nos amó y trazó un destino para nosotros, los creyentes, es que seamos hechos a la imagen del Hijo. ¿Pero qué significa ser a la imagen del Hijo? Como les digo, esto es algo que necesitamos entender para que lo anhelemos. ¿No ha sentido usted culpa por su pecado? ¿No se ha cansado muchas veces de luchar con el pecado? ¿No ha tenido que llorar delante del Señor? Si no lo ha hecho, preocúpese. Yo continuamente estoy llorando delante del Señor por la lucha que tengo con mi pecado. El apóstol Pablo expresó esta lucha con estas palabras: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo, el gran y poderoso apóstol Pablo, tenía esa lucha. Nosotros también. ¿No le gustaría un día dejar de luchar con el pecado? ¿No le gustaría a usted dejar de sentir
ese rencor, esa amargura o envidia o esa tristeza o esa culpa? ¿No le gustaría a usted a veces, no se siente mal porque usted podía haber hecho algo más por otro y no lo hizo y se siente mal porque de alguna manera no puede hacerlo? Bueno, un día vamos a ser semejantes al Señor y vamos a ser como Él es. Vamos a amar como Él ama, vamos a ser santos como Él es, vamos a ser justos como Él es, vamos a amar a Dios como Él lo ama, vamos a gozarnos en el Señor y gozarnos en la palabra como Él se goza. Ciertamente que yo creo que aquí hay muchos hermanos y hermanas que aman la palabra, pero yo también amo la palabra, pero hay veces donde mi carne no quiere la palabra, donde mi carne prefiere otras cosas y no se siente mal. Un día vamos a ser hechos semejantes a Cristo. Y a la medida que van pasando nuestros años aquí en esta tierra y vamos creciendo en el Señor, cada día nos va transformando para ser como Cristo. Ese es el gran propósito de nuestra vida. Ese es nuestro gran llamado, ser como Cristo, no ser como nosotros, ni siquiera ser como otros. El llamado suyo no es hacer como yo, ni tampoco hacer como usted, es hacer como Cristo. Entonces aquí este texto nos está diciendo que nosotros debemos recibir todas las cosas que vienen a nuestra vida, aunque sean duras, aunque sean cosas humillantes, aunque sean cosas molestas, porque si Dios las permite, esas cosas las va a usar Dios para conformarnos a la imagen del Hijo. Amén. Cuando Dios me muestra mi pecado, ¿a usted no le muestra su pecado Dios? A mí sí. ¿Cuántas veces yo me he acostado y he analizado mi vida y digo, qué vergüenza me da? Y el Señor, cuando viene un poquito el orgullo, el Señor nos deja que nosotros pequemos. ¿Sí? Dios nos deja que nosotros pequemos. ¿Sabe para qué? Para mantenernos en humildad. Porque la humildad es una de las características del Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde. Pero el Señor era humilde sin ser pecador. ¿Cuánto más nosotros que luchamos con el pecado? Entonces, ¿no le ha pasado que muchas veces usted comete un pecado muy grave? Usted de repente se da cuenta y cae en cuenta, porque el creyente tiene, si no se cae en cuenta, entonces hay un problema. Pero el creyente se da cuenta cuando peca. Yo me he dado cuenta. Y digo, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude decir eso? Y me arrepiento. Y eso Dios lo permitió para volver otra vez a la humildad y decir perdón, Señor, o pedir perdón. ¿Cuántas veces usted no ha tenido que lidiar, por ejemplo, soportar cosas duras, injusticias de la vida, ¿no? Le han tratado injustamente, quizás por ahí algún vecino se aprovechó, se tomó más metros del terreno que le correspondían a usted. Eso pasa a los hermanos de Muralillo. Ellos lidian con ese tipo de problemas, ¿no? O a veces en el trabajo, en los estudios. A veces en Chile hay una expresión, el jefe le tiene mala. A veces pasa que una persona le agarra algo a usted y le va a ver siempre lo malo. A veces pasa aquí también. ¿Cómo se llama? Pisar el poncho, eso. ¿No es cierto? ¿Y por qué Dios permite que pase eso? Dios permite para su bien, para santificarle, para mantenerle usted en humildad, para mantenerle dependiendo del Señor. O a veces vemos el pecado de otros, vemos las debilidades, vemos los defectos. Bueno, ahí es donde el Señor quiere enseñarle a tener misericordia, a tener paciencia, a no olvidar de que el Señor también le soporta a usted. Nunca me olvido de eso yo. Yo siempre digo, cuando me cuesta soportar a alguien, digo, ¿y cuánto el Señor tendrá que soportarme a mí? Y por eso la palabra dice que debemos soportarnos en amor, con humildad. Entonces, cuidado con rechazar las cosas que Dios les da. Así como los hijos. ¿Qué dice la palabra a los hijos? No desprecies la corrección de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Algo así dice, ¿no? Algo así, estoy parafraseando, ¿no? Pero está diciendo a los hijos, cuidado hijos, no menosprecies la corrección de tus padres. Porque aunque la corrección pueda ser incómoda, aunque sea feo que tus padres te corrijan, es para algo bueno. Adorno de gracia serán sobre tu cuello, dice.
Que al fin y al cabo, si tú recibes esa corrección, recibes esa disciplina, aunque sea muy dura, al final te va a hacer más hermoso. Más hermosa para las mujeres. Lo mismo es con el Señor. No tenemos que despreciar, porque todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Porque Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Recibamos lo que nos toca vivir con humildad, porque el Señor quiere hacer algo maravilloso. Porque un día usted va a ser presentado hermoso y glorioso, hermosa y gloriosa delante del Señor. ¿Se acuerda la historia del patito feo? Yo me acuerdo que cuando era pequeñito yo lloraba con esa historia. Lloraba yo. Especialmente cuando veía esos cuentos de Walt Disney. Hay un cuento de Walt Disney y yo lloraba. Pero después se veía el patito feo, creo que era un ganso, ¿no? Un ganso hermoso, ¿no es cierto? Perdón, un cisne, no un ganso, perdón. Un ganso no es muy diferente al pato, ¿no? Un cisne. Y yo me acuerdo que ya en Chile, cerca de donde yo nací, donde fuimos ahora a visitar a mi familia, hay una ciudad que se llama la ciudad de Concepción. También vivimos ahí un tiempo cuando era niño. Y ahí hay una famosa universidad que se llama la Universidad de Concepción. Es toda una ciudad esa universidad. Y ahí tienen una laguna y tienen cisnes de cuello negro, que son uno de los cisnes más bonitos. Entonces ahí cuando grande, ya cuando tenía yo tenía unos 14, 15 años, mi hermana estudiaba en esa universidad y me llevó a conocer, me llevó a algunos museos. Y ahí vi, primera vez, el cisne de cuello negro. Entonces ahí me acordé de la historia del patito feo, que llegó a ser un cisne tan hermoso que los amigos patos que le rechazaban llegaron a tener envidia de él. El creyente está siendo transformado en algo hermoso, en el Señor Jesucristo. ¿Sí me doy a entender? Hermano, hermana, entienda. Usted y yo, todos, estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de transformación. Y Dios usa todo en nuestra vida para hacernos semejantes al Señor. Por eso todo lo que nos toca vivir, tenemos que recibirlo, tenemos que soportarlo, porque viene de Dios para nuestro bien. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Ahora vamos a otro texto que habla acerca de cómo debemos ser semejantes a Cristo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 25, por favor, mis apreciados hermanos. Prometo, hermano, que de 2 horas no voy a pasar, ¿ya? 1 de Pedro 2. Primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, o San Pedro, como les gusta decirles a algunos, ¿no? Primera Pedro capítulo 2. Aquí el apóstol Pedro está desarrollando una idea, habla acerca de los creyentes como piedras vivas que estamos siendo edificados en el Señor. Y entonces llegamos al versículo 19. Si nosotros miramos un poquito más atrás, venía hablando acerca de algunas instrucciones prácticas. Por ejemplo, dice la palabra en el versículo 11 que debemos recordar que somos extranjeros y peregrinos acá. También dice que el versículo 12 que debemos tener una buena manera de vivir delante de los que no conocen al Señor, que tenemos que tener un buen testimonio hacia ellos, ¿no? También versículo 13 dice que debemos someternos a las instituciones humanas, obviamente siempre y cuando no nos lleven a desobedecer al Señor. También versículo 17 habla de que debemos honrar al rey, amar a los hermanos. Versículo 18 habla acerca de los criados o acerca de los empleados que deben sujetarse con respeto a sus amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, aún esos jefes difíciles, no porque sean difíciles, usted no le va a tratar con respeto, dice. ¿Me comprende? Y entonces versículo 19 dice, hablando de que incluso algunos hermanos tuvieran que lidiar con jefes duros, malos, déspotas, corruptos, debían igual respetarles. Entonces versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué es lo que merece aprobación? ¿Qué es lo que algo digno de ser alabado? Si alguno a causa de la conciencia de Dios sufre penalidades, molestias, padeciendo injustamente. Mira lo que está diciendo.
Mire que esto merece aprobación. Algo que debe ser admirado, aprobado, es que alguien padezca injusticia por causa del Señor. Entonces, mire lo que dice: pues qué gloria es, escuche, si están conmigo, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria tiene de que usted sufra porque ha cometido una falta? Eso no es ninguna gloria, no es lo que se merece, ¿sí o no? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, porque una cosa es sufrirlo y otra cosa es soportarlo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, aquí está hablando de algo que nos cuesta mucho: soportar las injusticias. Hermanos, una de las cosas que Dios va a hacer a lo largo de nuestra vida es romper todos los ídolos de nuestra vida. Romper todos los ídolos. Todo aquello que es de valor por sobre Cristo. Y una de las cosas que Dios quiere es romper nuestro orgullo y la preocupación de cuidar lo que tenemos. ¿Cuándo se ve afectado eso? Cuando sufrimos alguna injusticia. Cuando, por ejemplo, tomando el ejemplo de la Escritura, vemos a un jefe que es injusto, que no nos paga como debiera pagarnos, ¿no? O quizás se aprovecha de nosotros. La palabra dice que debemos sufrirlo y soportarlo por ser leales a Cristo. Es decir, que a pesar de que sea un mal jefe, yo podría vengarme contra él, y como él no me paga, entonces yo podría pagarme de otra manera, tomando alguna cosa, ¿no? O yo podría tratarle mal o insultarle porque es un mal jefe, pero la palabra dice no. Tú padece humildemente. Sufre penalidades. ¿Me comprende? Sufre las injusticias. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que hagamos eso? Y aquí donde el versículo 1 nos dice esto. Miren lo que dice el versículo 21, versículo 21. Y aquí viene: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni siquiera se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía. Quien cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y después dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Entonces, ¿de qué está diciendo aquí? Está diciendo que una de las maneras en las cuales Dios va a usar para que nosotros aprendamos a ser como Cristo es que tengamos que padecer injusticia, es que tengamos que sufrir, es que tengamos que padecer por otros. Cuando nosotros estemos padeciendo de esa manera, no tenemos que olvidarnos de que somos llamados a ser como Cristo, de que somos llamados a reaccionar como Él. ¿Cómo reaccionó el Señor ante la injusticia? Cuando le maldecían, no devolvía la maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que Él se encomendaba a Dios. Esto en ninguna manera está diciendo que nosotros tengamos que dejarnos pasar a llevar en cualquier momento. Está diciendo que tenemos que procurar recordar que somos llamados a reaccionar como Cristo, a mantener la calma, a soportar en lo que esté en nuestra manera, conseguir una solución de buena manera, pero que la injusticia no nos lleve a pecar. ¿Estamos? Que la injusticia no nos lleve a olvidar de que nosotros estamos representando a Cristo, de que nosotros debemos ser como Él. Entonces, hermano, muchas veces usted va a sufrir injusticia. Además, a lo mejor muchos de ustedes ya la están sufriendo. Sopórtalo. El Señor dice: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Cuando le acusaban, ¿qué decía Él? Nada. ¿Por qué? Porque no era verdad, lo acusaban falsamente. ¿Me comprende? No trataba de defenderse. Él se encomendaba al Señor. Encomendaba al Señor porque el Señor es el que hace justicia. El Señor es el que defiende la causa. El Señor es el que saca a la luz la verdad, ¿o no? El Señor es el que se encarga. Por lo tanto, la justicia que puede hacer Él es mucho mejor que la que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. Entonces, Dios va a usar todas las cosas para que nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo. Dios va a usar la injusticia
como una oportunidad para que nosotros demostremos el carácter humilde de Cristo. Soportemos con humildad, recibamos. Y quiero tomar como último texto el ejemplo del apóstol Pablo. Ahí vemos a un hombre cuya meta de su vida era ser como Cristo. Mire, el peor error que puede cometer un ministro de la palabra es pensar que el propósito de su vida es ser un ministro exitoso. Es tener una iglesia grande, es ser conocido en todos los videos de YouTube. Yo apenas tengo 200 suscriptores. Otros tienen no sé cuántos K. Entonces, el peor error que puede pensar es ser famoso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a los ministros de la palabra de la Biblia. Pensemos, el apóstol Pablo, nosotros podemos ver, ¿fue un hombre usado por Dios o no? Podemos repasar lo que él hizo, ¿no? Hermanos, el apóstol Pablo, más que ninguno de los otros apóstoles, regó todo el mundo conocido con el Evangelio. Por así decirlo, todo lugar que pisaba la planta de Pablo se transformaba en una iglesia. Estuvo en Europa, estuvo en Asia, estuvo en todo, hasta le predicó al emperador romano. Pero ¿cómo terminó Pablo? ¿Cómo terminó? En una cárcel, abandonado. ¿Perdón? Fue arrebatado. Pero pero eso no es cuando terminó. Fue arrebatado, ¿no es cierto? Tuvo visiones gloriosas, ¿no es cierto? Fue llevado a ver visiones gloriosas. ¿Pero cómo terminó? En una cárcel. Yo me acuerdo que escuché hace tiempo atrás un sermón de un predicador que se llama Samuel Pérez Millos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. En la BBN siempre sale Samuel Pérez Millos. Y él, cuando predicaba de la última carta de Pablo a Timoteo, cuando él hablaba que estaba en la cárcel y mandaba a pedir que le trajeran una capa y los rollos, él decía, ¿merece la pena? Decía él, predicador. ¿Merece la pena entregar toda su vida a predicar la palabra para terminar en una cárcel? Ahí está. Pero ¿sabe qué? También Pablo sabía que en la resurrección él va a recibir una gran recompensa. Es que no hay que mirar lo presente, hay que mirar hacia la eternidad. Y yo quiero terminar esta mañana, porque mi sermón ha sido breve, quiero terminar con Filipenses capítulo 3. Y ahí tenemos a un hombre que entendió, y aquí en las mismas palabras del apóstol, él demuestra que él entendió que su llamado era ser como Cristo. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios en diferentes áreas, no es lo mismo, ¿no? El llamado que yo tengo en mi servicio y mi forma de servir no es la misma que usted, ni siquiera es la misma que otros pastores, ¿no? Todos tenemos un llamado diferente, un ministerio diferente, pero ese no es nuestro llamado principal. Nuestro llamado principal es hacer como Cristo. Miren las palabras del apóstol Pablo, capítulo 3 del libro de Filipenses, versículo 4 en adelante. Él está hablando de que había que tener cuidado con los falsos maestros que eran judaizantes. ¿Y cuál era el problema de estos maestros judaizantes? Hacían que la gente dejara de confiar en Cristo y comenzara a confiar en su obediencia a la ley. Y estos maestros se creían muy buenos delante de Dios porque obedecían mucho a la ley de Dios y pensaban que por su obediencia eran más santos. Entonces el apóstol Pablo dice que si él quisiera confiar en la carne tendría muchas razones. Cuando vamos a ver aquí lo que él habla de sí, vamos a ver que era un hombre impresionante, pero él no lo toma en cuenta. Mira lo que dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Muy bien, ahora voy a mostrarles las cosas en las cuales yo podría estar confiando, pero no confío, dice. Circuncidado el 8º día, tal cual como decía la ley, ¿no? Circuncidado. No era un incircunciso, no era un pagano, era judío circuncidado. Del linaje de Israel, o sea, ni siquiera era un prosélito, era un judío de raza, ¿me comprende? De la tribu de Benjamín más encima, hasta sabía cuál era la tribu de él, ¿no? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Hablando de la justicia humana, tomando como ejemplo, no dijo que debe ser así, pero él dijo, si vuestra justicia no sobrepasa lo de los fariseos, no puede entrar en el reino de los cielos. No está diciendo que uno puede entrar al reino de los cielos por el esfuerzo, está diciendo que es imposible entrar al reino de los cielos
Si los fariseos que cumplían la ley al pie de la letra, había que ser más justo que ellos. Entonces, cuando hablamos de un fariseo, hablamos de una persona que cumplía la ley al pie de la letra, hasta las comas. En cuanto a celo por Dios, perseguidor de la iglesia, amaba tanto a Dios que perseguía a la iglesia. Obviamente lo hacía sin entendimiento, ¿no? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, nadie le podía acusar de que él estaba quebrantando algún mandamiento. Pero, versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí viene el punto. Todo lo que menciona Pablo, eso es lo que él era, pero él desprecia lo que él era. Él no valora lo que él era. Él no valora lo que había alcanzado. Lo desprecia porque lo único que le importa es Cristo. Y ciertamente, aún estimo, versículo 8, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, mire, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia de Dios por la fe. Detengámonos ahí. Él está diciendo que él no quiere tener una vida justa conforme a la ley, sino que quiere tener esa justicia de Cristo. Eso tiene que ver con la semejanza de Cristo. Él quería tener la justicia de Cristo, no la suya. Él quería ser como Cristo. Y obviamente, cuando nosotros confiamos en el Señor, le reconocemos, en ese momento Dios nos implanta la justicia de Cristo. Ya nos trata como justos, nos declara justos, pero de ahí comienza a transformar nuestra vida para que vivir conforme a esa justicia. Pero eso es lo que a él le interesaba, no tener su propia justicia, sino tener la justicia de Cristo. Y dice, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es decir, él quería conocerle al Señor, él quería conocer el poder del Señor, quería experimentar el poder con que Cristo resucitó, pero también dice, participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que él quería ser como Cristo, aún en la forma de morir. ¿Cuál hubiera sido el anhelo de Pablo? Morir como el Señor. Es sorprendente, ¿no? ¿No le sorprende? A mí me sorprende. ¿Le sorprende, no? A ver si quítese la mascarilla. Para ver la cara de sorprendido. ¿Le sorprende, no es cierto? Quiere ser como Cristo aún en su muerte. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Mira, a ver, ¿a qué te refieres Pablo con querer morir como el Señor? ¿En una cruz? No necesariamente está diciendo morir en una cruz. Está diciendo que él quería morir por causa de la palabra, que él quería morir por la causa de Dios, por la causa del Evangelio, que él quería también ser entregado a la muerte igual como el Señor fue entregado a la muerte, porque el anhelo de Pablo era ser como el Señor. Hermano, quiero que reflexionemos en esto. ¿Por qué una persona como Pablo llega al punto de querer ser tan semejante a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque le amaba. Porque amaba a Cristo. Y este es el punto. El amor a Cristo es lo que nos lleva a ser semejantes a Él. Cuando amamos a Cristo, Él es lo más valioso. Y queremos seguir su camino. Hermanos, no estamos aquí para vivir para nosotros. No estamos aquí para proteger nuestros intereses. No estamos aquí para estar cuidados. Estamos aquí para seguir a Cristo. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Él es digno de tu amor? ¿Qué tanto es digno de tu vida? ¿Acaso no hizo nada por ti? Yo creo que las palabras sobran aquí. Creo que lo que Cristo hizo por nosotros fue tan grande. El habernos perdonado y el haber muerto por nosotros y sufrir la condenación por nosotros. Ese amor tan grande, de a pesar de que éramos tan pecadores y entregar su vida por nosotros, llamarnos de esa manera, lo hace a Él ser digno de todo nuestro amor, de toda nuestra vida.
y que nosotros dediquemos nuestra vida a vivir a Él. Quiero terminar con estas preguntas. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿De qué manera tú estás aprendiendo a ser semejante a Cristo a este tiempo? ¿Hay algo que el Señor quiere que tú aprendas a ser como Él? Las circunstancias que estás viviendo, ¿las estás recibiendo como la manera en que Dios te está transformando a la imagen de su Hijo? ¿Estás recibiendo todo lo que Dios te da? ¿Entiendes que todo eso tiene el propósito de santificarte, de transformarte a la imagen del Hijo? ¿O simplemente estás sufriendo, estás abrumado por eso sin encontrar el propósito? Cuando aceptamos la realidad es mucho más fácil vivir. Y cuando encontramos el propósito glorioso detrás de las cosas, es más fácil soportarlas. Puede ser que estés pasando por un momento difícil. Puede ser que estés en una prueba económica. Puede ser que en el trabajo, en el colegio estés sufriendo una injusticia. Puede ser que estés pasando con algún problema interpersonal. Puede ser que estés luchando con alguna debilidad, algún problema. Si el Señor lo ha permitido, es porque Él quiere que tú con eso aprendas a ser semejante a Él. Amén. La forma en que estamos viviendo, la forma en que soportamos las adversidades, la forma en que tratamos a los demás, la forma en que tratamos con nuestro pecado, la forma en que tratamos con los demás cuando pecan, la forma en que tratamos a los demás con sus debilidades, la forma en que tratamos con los demás cuando están en necesidad, todo va a demostrar de qué manera nosotros nos parecemos o no a Cristo. Y que toda nuestra vida sea un fiel reflejo de nuestro amado Cristo, quien entregó su vida por nosotros. Amén. Pongámonos de pie, vamos a dar gracias al Señor.